Podríamos distribuir lo que vamos a hablar hoy en Abraham cuando muere y en Ismael legatario. Usé la palabra legatario porque Ismael no es heredero, no es el heredero legítimo ni el heredero principal. El heredero principal es Isaac. Abraham dejó un legado que aún hoy día nosotros tenemos. Y legatarios también porque Abraham les da a cada uno una parte de sus bienes antes de morir. Las escrituras nos registran que Abraham se volvió a casar y tuvo 6 hijos más. El que era, dice Romanos, casi muerto, pudo tener 8 hijos. Este matrimonio se efectúa después de que Abraham quedó viudo. ¿Sí? Es una posibilidad, ¿no? Porque también pudiera ser que esto sea como un paréntesis y que haya ocurrido antes. Pero pues, llevando el orden cronológico del capítulo, podemos pensar también, sin lugar a contradecir las escrituras, que se casó después de haber quedado viudo. Bueno, de todos modos, hay quienes hacen un estudio más a fondo y llegan a encontrar que esto ocurrió un poquito más antes de haber quedado viudo. Pero bueno, no importa la posición en ese sentido. Versículo 5. Abraham le dejó todo a Isaac. Antes de morir, Abraham compra la sepultura para él y su esposa, le busca la esposa a su hijo y ahora le entrega todo a Isaac como herencia. Eso era muy importante, hacerlo antes de morir, porque es que tenía que Abraham hacer una entrega pública a Isaac de la promesa. La promesa que había pasado con los 10, que había heredado Noé, que había heredado Sem, que había heredado Arfaxad, Eber, Taré. Ahora Abraham tiene que mostrar públicamente que se la pasa a Isaac. ¿Sí? Sin embargo, el versículo 5 no se refiere solamente a la promesa, sino que se refiere, de hecho, principalmente a las cosas materiales como tal. ¿Sí? Pues ya sabemos que Abraham era riquísimo, así lo enseña Génesis. Tenía muchísimos bienes, muchísimas riquezas, y la mayoría de ellas se las entrega a Isaac. En ese tiempo el primogénito era el que heredaba casi todo. Es más, podía alguien darle a sus hijos una partecita y al hijo mayor darle más de la mitad de todo. Eso se podía hacer, ¿sí? Porque el primogénito era visto como el heredero principal de todo. Entonces eso fue lo que hizo Abraham con Isaac. Le entregó todo lo que tenía. O sea, toda esa riqueza, toda esa fama que Abraham había conseguido se la da a Isaac. En el versículo 6 nos dice que los hijos de sus concubinas. Este pasaje es interesante porque ¿cuántas concubinas tuvo Abraham? Y la Biblia no nos muestra más concubinas, solo nos mostraba a Agar. Entonces, al aparecer ella y dice concubinas, pues se deduce que se incluye a Cetura con una concubina. Es decir, Abraham no le da el grado de esposa legítima a Cetura, sino le da el grado de esposa pero concubina. Entonces ahí dice a los hijos de sus concubinas, es decir, a Ismael, Jobsam, Simran y todos esos hijos que tuvo, es decir, los otros 7, no les da una herencia como tal, sino que cada uno les da un don. El don era un presente, eran regalos costosos. ¿Para qué? 2 cosas. Como padre, él tenía que proveer a sus hijos, ¿sí? Entonces, por medio de esos regalos, él quería mostrar ser un buen padre. Entonces, los regalos que él les daba a cada uno de sus 7 hijos era para el mantenimiento de ellos a donde los había mandado, ¿sí? Y la segunda razón, que es la más importante, es que Abraham no quería que los hijos después vinieran a tener conflictos con Isaac para arrebatarle el territorio, las promesas, ¿sí? La familia. Entonces, ¿qué hace? Los aleja, los manda lejos, ¿sí? Porque Abraham sabe que Isaac es el elegido. Entonces él quiere que los demás hijos, aunque son hijos, no vengan a tener conflictos ni herenciales, sucesorales, ni tampoco territoriales, ni militares después con Isaac. Entonces los manda lejos hacia el oriente.
organizó todo para sus hijos. Eso es muy interesante porque solamente una persona con fe puede llegar a hacer ese tipo de cosas. Él está trabajando incluso para sus hijos en el futuro. Entonces les da los dones y luego los reparte a cada uno en tierras hacia el oriente, de tal forma que deja todo organizado para ellos. Entonces Abraham lo que está pensando es en el legado que le va a dejar a sus hijos. Entonces nosotros como cristianos, ustedes que son padres, deben pensar en el legado que le dejan a sus hijos, pero nunca olvidar que el legado va más allá de las cosas materiales. ¿Sí? El legado está en la seguridad que usted les brinda a ellos a futuro, en el sustento de fe, ¿sí? Convicciones hacia el futuro. Cuando eso ocurre, la persona puede morir en paz. Y así fue. Abraham deja todo organizado, ¿sí? Muere siendo un hombre de gran testimonio, de integridad. Exhaló el espíritu. Eso es un hebraísmo, es decir, una expresión hebrea, un hebraísmo. Lo que está diciendo es como lo que en español se dice, y dio el último suspiro. Eso es lo que está diciendo, ¿sí? Es una forma de decir que murió, de muerte natural, ¿sí? Muere de 175 años. Y la Biblia nos da una descripción de cómo era él cuando murió. Nos dice, buena vejez, anciano, lleno de años. Esas características solamente se le dan a un justo en la Biblia, que pudo llegar que no estaba enfermo muy bien, que era una persona que tenía vigor suficiente todavía, ¿sí? Luego que es anciano, muy importante ese detalle, porque como ya vimos, el anciano era la persona máxima, ¿sí?, de la autoridad moral e incluso judicial en ese momento, y lleno de años. Como ya vimos, la opinión de la gente, ¿cuál era? Que entre más años vivía, era porque Dios estaba con la persona. Entonces, todo el mundo pensaba eso, y los del tiempo de Abraham, obvio que también pensaban lo mismo. Entonces, al decir que muere lleno de años, está apuntando a que muere lleno de días, que murió en paz, que murió en satisfacción, de haber tenido una vida plena de piedad, de adoración, ¿sí? Esa es la descripción del padre Abraham. Fue reunido a su pueblo. Esa sería la cuarta descripción. Se reunió con sus antepasados. Esa frasecita también es un hebraísmo y es la primera vez en toda la Biblia que aparece. Usted se la va a encontrar en Jueces, se la va a encontrar en Reyes, se la va a encontrar en Crónicas, en Samuel, ¿sí? Fue reunido con sus antepasados. Va a encontrársela también como fue reunido con sus padres. El alma de la persona que muere se sale del cuerpo, ¿sí?, y es trasladada a un sitio. Eso es lo que da a entender, porque dice, él estaba anciano, lleno de años, y exhaló el espíritu. Ese pasaje es dicotomista de lo que ya vimos en el discipulado, es decir, alma y cuerpo. Bueno, entonces él estaba lleno de días, lleno de años, y exhala el espíritu. No menciona nada más, solo dos cosas. Entonces, ¿el espíritu para dónde va? Dice, fue reunido con sus padres. ¿Ven? Entonces el cuerpo queda, obviamente, porque al polvo eres, polvo volverás. Pero el espíritu es reunido con sus antepasados. Es decir, en ese momento él va al Seol. Abraham va al Seol. Lo que pasa es que en el libro de Lucas, en el capítulo 16 de Lucas, Cristo deja una enseñanza y es la siguiente. Cuando las personas morían, había un solo sitio, que era el Seol, o el Hades, da igual, ¿bueno? El Seol es lo mismo que Hades. Todos iban para allá, todos. Pero en el mismo Seol había una división, ¿sí? Era solo un lugar
pero estaba distribuido con un abismo enorme, ¿sí? A este se le llamaba pues el Seol como tal, donde había, dice Lucas 16, que había fuego, tormento, llamas, ¿sí? Entonces los impíos caían acá. Y aquí, en Lucas 16 dice que se le llama el seno de Abraham. En ese sentido podemos entender que en esta parte del Seol no había tormento, no había fuego, había reposo, por Lucas 16, y aquí iban los justos. Entonces usted va a encontrarse que David fue reunido con sus antepasados. Ya cuando viene Cristo, resucita entre los muertos, Cristo viene aquí y lleva todas las almas de los santos del Antiguo Testamento y las lleva al paraíso. Y ya esto queda desocupado y solamente la gente cae hacia allá. O si no, van al paraíso, porque Cristo nos dio acceso al cielo. ¿Cuáles antepasados? Los 10 patriarcas, Noé, Sem y los hebreos, los santos, los que vivieron, ¿sí?, en piedad, adoración, que fue lo que ya vimos hace unos meses atrás. Vamos a 1 Timoteo 1:17. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Ese pasaje lo que nos están diciendo es que el único inmortal es Dios. Sencillamente. Así que todos hemos de morir. Ninguno es inmortal, solo Dios. ¿Bien? Lo único que sí se deja claro en las Escrituras en Tesalonicenses y en Corintios es que habrá un día en el que los que estén vivos serán transformados, pero su cuerpo mortal no estará más, va a ser transformado. Bueno, porque nuestra humanidad, ¿sí?, nuestra carne, nuestra sangre, no pueden heredar los cielos, están corruptas. El pecado está en ellos, en nuestros miembros, en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, ¿sí? Entonces es imposible que esto herede el cielo, es imposible. Entonces es una de dos: o muere naturalmente, o bueno, muere, o el día de la segunda venida de Cristo seremos transformados, pero nunca el mismo cuerpo va a ir al cielo. Entonces ahí es cuando uno dice, ¿cómo es posible que hoy día haya tours para el cielo cada año? Y también van al infierno también, porque ese combo, un combo promocional, oferta. Entonces van al cielo, ya van y ven todo y nos cuentan cómo fue, y luego van para el infierno, nos cuentan cómo fue y vienen otra vez. Uno dice, pero ¿cómo fue posible que haya ido, se está vivo todavía, si la mortalidad no puede heredar lo inmortal? No se puede. Entonces le dicen, no, es que fue en el espíritu. Pues la Biblia nos dice en el libro de Corintios que Pablo fue al cielo en el espíritu, pero no se le permitió decir nada. Entonces sí, ¿por qué vienen todos los días y hay videos de YouTube que nos dicen que hay allá? Si Abraham muere, hermanos, si ya vimos cómo fue el proceso de madurez de este varón, un hombre de fe, de integridad, de adoración, y muere. Eso significa, hermanos, que podamos ser muy justos y santos para Dios, pero aún así somos mortales. Que no se nos olvide, hermanos, que somos mortales. Hemos de morir, así seamos conforme al corazón de Dios, moriremos. Eso lo dice David. David le dice al Señor, no dejes que mi alma quede en el Seol, ¿sí? Soy tu santo. Pero Dios le aplica ese pasaje a Cristo, porque es el único que es inmortal, entonces lo resucita entre los muertos. Pero nosotros no. Las únicas excepciones, hermanos, que no murieron, y que bueno, ni tan excepciones, porque es que ellos fueron transformados, fueron Enoc, que ya lo hablamos, y Elías, que pues ya lo hemos mencionado otra vez. El caso es que Abraham muere para nosotros en esta vida, en este mundo, en este siglo, como dice Jesús. Abraham está muerto, ¿sí? No puede invocarse a Abraham, no se puede hablar a Abraham. El cuerpo de Abraham volvió al polvo de la tierra, pero el alma de Abraham vive delante de Dios. Vamos a Lucas 20, 37 al 38.
Efectivamente no somos tres sino dos, espíritu y cuerpo. Porque en Génesis nos decía que había exhalado el espíritu. Y en Lucas 22 nos va a hablar de una vida, refiriéndose al alma. Entonces, o sea, ambas cosas son lo mismo. Lucas 20:37 dice: Moisés enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. ¿Bien? Dios todavía no se avergüenza de ser el Dios de Abraham. Todavía hoy usted y yo podemos orar y decir Dios de Abraham. Y Dios no se avergüenza de eso. Es un nombre que Él toma con mucho gusto, eso lo dice Hebreos. ¿Sí? Y es que Abraham está vivo. ¿Sí? Pues en el cielo. Ellos viven. Entonces, eso tumba de raíz esa herejía que dice, bueno, esa herejía judaizante, que los que la dicen, por ejemplo, los adventistas, cuando la persona muere se queda dormida hasta que yo no sé qué cosas pasen allá en el cielo. Y bueno, el caso es que no es cierto. Las personas mueren, el cuerpo se desintegra, pero el espíritu vive, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y la escritura dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces somos trasladados después de morir al paraíso. Así se le dice bíblicamente, paraíso, no se le dice cielo, se dice paraíso. Está diciendo Él: nos encontraremos con los santos que murieron antes que nosotros. Y si dice con sus padres, está haciendo una conexión entre el muerto y los que ya murieron. ¿Sí? La conexión que había en vida. O sea, Abraham era hijo de tales personas y se va a encontrar con ellos. Eso quiere decir que no nos vamos a olvidar del estado que teníamos aquí con esas personas. Entonces, por ejemplo, al morir en el paraíso me encontraré con mi papá, ¿sí? Me reuniré con él, aunque allá no será mi papá. ¿Bien? Que me encuentro es con el alma de él, el espíritu de él, ¿sí? Ya no será mi papá porque pues somos espíritus, almas. Él era el papá de mi naturaleza humana, carnal, ¿sí? Terrenal, animal, como dice Corintios. La otra enseñanza es que ninguno es imprescindible, porque Abraham era muy importante, hermano, hasta Cristo vino y habló con él un día. No, es que voy a Sodoma y Gomorra, ¿qué le parece? No, amigo, lo que pasa es ahí conversando en vivo y directo. Pero hermanos, muere y el legado sigue. Muere él y la promesa continúa. Muere él y las cosas siguen su curso. O sea, no, se murió Abraham, no, mi propósito se frustró, no puede ser. No, continúa. ¿Quién sigue? Isaac, listo. Ahora dice, y después de que Abraham murió, Dios bendijo a Isaac. Murió uno, sigue el otro. ¿Bien? Muere Isaac, sigue Jacob. O sea, nadie es imprescindible. Somos pequeñas fichas que se van desgastando dentro del cumplimiento del plan universal de Dios. Y es que con la muerte de un hijo de Dios, con la muerte de un siervo de Dios, Dios levanta a otros hijos de Dios y otros siervos de Dios. Y qué bueno que así sea. Los hijos y los siervos de esta generación estamos llamados a continuar el legado que los hijos y los siervos tenían en la generación anterior, para que cuando surja la nueva generación, dárselos a ellos y que ellos lo continúen. ¿Sí? Esa es la misión de nosotros como humanos aquí en la tierra, mantener ese legado, viva esa promesa, el pacto de Dios con Abraham, que está vigente con nosotros, su pueblo, tenerlo nosotros en nuestra vida y pasárselo a la generación siguiente. Luego el escritor de Génesis, Moisés, pasa a hablarnos de las genealogías. Entonces nos menciona a los hijos de Cetura, ¿cierto? Que son 6. Y nos menciona a los hijos de Ismael. Bueno, el propósito de mencionar a estas personas, por ejemplo en el versículo 3, dice que te dan Asurim, Letusim, Leumim, ¿sí? Esos son gentilicios.
La razón de mencionar esto es para relacionar al pueblo de Israel físico con las otras tribus que también eran hijas de Abraham, ¿sí? Esas otras tribus se encontraban en el Medio Oriente y la tribu de pronto la más importante de estas es Madián, ¿sí? Que era el versículo 2, 1, 2, 3, 4, el cuarto hijo de Cetura. Todos son importantes en el sentido histórico. De hecho, hay pruebas en varias regiones de Arabia que demuestran que estas tribus existieron. De hecho, han encontrado nombres que se asocian totalmente con estos nombres, ¿sí? Pero para nosotros, como pues las escrituras son nuestra fuente y nuestra regla, tal vez la más importante de las que mencionan es Madián, porque vamos a encontrarnos con los madianitas muchas veces más adelante, ¿sí? Por ejemplo, cuando los hijos de Jacob vendieron a José, se lo vendieron a unos madianitas, ¿sí? Otro ejemplo, en Jueces, los madianitas subyugaron a Israel y fue cuando Dios levantó a Gedeón, ¿sí? Entonces mire que Madián va a ser mencionado muchas veces. Por eso es que me atrevo a decir que quizá él es el más importante para los contextos de toda la Biblia. Bueno, como ya les dije, entonces Abraham toma a sus hijos y los esparce para evitar conflictos sucesorales y territoriales. De todos modos, él no los desampara, sino que les reparte regalos materiales óptimos, ¿sí? Para sustentar a sus hijos y para que cuando se vayan a esa tierra desconocida en Arabia puedan subsistir, ¿sí? Continuar. Y de esa manera también él se protege su nombre, porque qué tal entonces un mal padre que va y bota a sus hijos menores, ¿sí? Váyanse, no quiero que estorben a mi hijo Isaac, ¿no? Él amaba a todos sus hijos. Lo que pasa es que a pesar de que él amaba a todos sus hijos, él sabía que con Isaac era la promesa y no podía permitir que alguno de los otros hijos vinieran a estorbar. Toma las medidas necesarias para evitar lo humanamente posible las cosas. Versículo 9, este detalle es muy interesante, dice que Isaac y Ismael lo sepultaron. Hermanos, Ismael se había burlado de Isaac, ¿se acuerdan cuando era niño? Ismael fue echado de la casa, pero aquí vemos a los dos juntos enterrando a su papá. Eso es muy interesante porque eso nos da a entender de que Abraham los unió a ellos, como si hubiera habido una reconciliación antes de morir, ¿sí? Están los dos en paz. Ismael no dijo, ya se murió mi papá, voy a matar a este para quedarme con todo yo. No, Ismael fue muy, ¿sí? Muy independiente y a la vez muy sobrio en ese sentido. ¿Dónde lo entierran? Donde había comprado la cueva para su esposa. Eso también es muy interesante, ¿no? Porque pues él buscó quedar al lado de ella. Muy hermoso. Lo que la Biblia no nos registra con Agar y Cetura. Ellas fueron sepultadas, pero quién sabe dónde y no nos importa. Pero con Sara sí, él quiso quedar al lado de ella. Es muy hermoso eso. O sea, fue fiel hermano hasta el final. 16:10 de Génesis. Cristo le dice a Agar, multiplicaré tu descendencia. ¿Sí? ¿Cuál era la descendencia de Agar? Ismael. Entonces esa promesa era para Ismael. ¿Sí? Ustedes recordarán que la promesa de Abraham era muy grande, pero que la única promesa que se le extiende a Ismael es la de la descendencia. Sí, eso ya lo hablamos cuando estudiamos el capítulo 15 y 16. Entonces, eso se le extiende aquí se le dice a Agar, tu hijo lo multiplicaré, le dice Cristo, multiplicaré. 17:20. Dios le dice a Abraham, en cuanto a Ismael, también te he oído, lo bendeciré en gran manera, lo haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera, engendrará 12 príncipes y haré de él una gran nación. La promesa del 16 se le confirma a Abraham y se le extiende, o sea, se le hace más específica, como siempre, desde lo menos a lo más, progresiva. La revelación siempre es progresiva. 21:18. Otra vez Cristo se encuentra con Agar
y le confirma la promesa y le dice: levántate, toma al muchacho, tenlo de la mano, porque yo haré de él una gran nación. Bien, pues hermanos, ¿para qué nos sirve que en Génesis 25 nos digan los nombres de los hijos de Ismael? Para mostrarnos que Dios cumplió su promesa. ¿Cuántos príncipes iba a tener? 12. Miremos Génesis 25, versículo 13. Dice: Nebaiot, Cedar, Adbel, Nibsam, Misma, Dumá, Masá, Hadar, Temá, Getur, Nafis, Sedema. Y luego dice: habitaron los ismaelitas desde Javil hasta Shur. O sea, ese territorio es vasto, muy grande. Se cumplió, fue una gran nación. De hecho, los árabes son ismaelitas. Entonces, esto que aparece aquí solamente es para decirnos: Dios cumplió su parte con Ismael, pero dejémoslo hasta ahí porque nos importa Isaac, así que continuemos con él. La semana pasada mirábamos que Dios odió a Esaú y amó a Jacob. A simple vista, Esaú parecía ser la persona indicada, fuerte, vigoroso, ¿cierto? La persona indicada para continuar la línea mesiánica, para continuar el pacto. Y Jacob era más quietico, ya lo vimos, eso está en el 27. Era más caserito, más tranquilo, y era el menor, o por lo menos había salido de segundo, porque eran mellizos. Lo que pasa es que el mayor era contado el que salía primero. Ambos herederos parecían ser bastante inmaduros y bastante distraídos. Al momento no hemos visto ni una señal, ni una pizca de piedad en ninguno de los dos. O sea, humanamente nos inclinamos por Esaú, aunque Esaú y Jacob están en ambas condiciones, en una condición igual, y es: ambos son personas mundanas. Ninguno de los dos le temía a Dios. Cada uno pretendía su propia conveniencia. Hablemos de Esaú, que es un ejemplo de apostasía, un ejemplo de impiedad, un ejemplo de profanación. Hoy ustedes van a entender más a fondo esta palabra profanación. Esaú es un prófano. ¿Qué significa eso? Pues empecemos a mirar los detalles que hay en este hombre. Esaú prefirió llenar su estómago antes que los beneficios de ser el primogénito. Prófano. Prefirió comer una comida un solo día que tenía hambre a las promesas que apuntaban hacia el futuro. Impresionante. Es un impío totalmente. Él prefería llenar su estómago antes que ser llenado espiritualmente. La escritura dice que él era hombre de campo, o sea que era dado a ser laborioso, era más trabajador que el mismo Jacob. Por donde lo miremos, nosotros como personas hubiéramos escogido a Esaú, pero es que como a Dios no le mueve ninguna de esas cualidades, que era hombre cazador, fuerte, vigoroso, hombre de campo, ¿sí? No significa que Dios mire algo en la persona como condición para escogerla. La escritura dice en Deuteronomio 21, 17, que los primogénitos, o sea, el hijo mayor, primer nacido, hijo de padre, porque la línea se contaba, bueno, y se cuenta por el papá, el primer hijo del papá varón, ese era el primogénito. Entonces Deuteronomio 21, 17 dice que el primogénito heredaba el doble. Abraham le da los derechos de primogenitura a Isaac. Aunque Isaac no fue el primero, se los da a Isaac. Y a los demás hijos no les da herencia, sino que los reparte y les da a cada uno regalos. Esa era la bendición que Noé le dio a Sem. La que Sem le da a Arfaxad, Eber, Taré, Abraham. Abraham se la da a Isaac. Y continuando, Isaac se la está dando aquí a Jacob. Segundo aspecto. El primero, ¿cuál era? Doble posesión, ¿sí? De herencia. Segundo, tenía la bendición
de gobernar sobre la parentela, es decir, todos los hermanos le servían al primogénito, iban a estar subyugados al primogénito. El primogénito iba a ser el líder siempre, el que iba a tener el gobierno siempre. Tercer aspecto y el más importante, el primogénito era el que iba a continuar el pacto y el que iba a continuar con la simiente de la mujer de Génesis 3:15. En otras palabras, cuando Esaú prefirió comer, lo que él dijo fue lo siguiente: no me importa ser doble heredero de mi papá, no me importa ser el mayor entre mis hermanos, y no me importa que de mí salga Cristo. Eso no me importa, yo quiero es vivir, comer, porque todos me voy a morir. Prófano, carnal, terrenal, impío. Podemos mirarlo. Génesis 28:4 también da otro aspecto y es el de la tierra prometida. Esaú no sabía de esto. Actuó como si no le importara. ¿Quién en su sano juicio no le importa la herencia? O por lo menos, no solamente la herencia material, sino todo lo espiritual que conlleva en este contexto de las Escrituras. Hoy día, pues, las herencias son iguales para todos y para los hijos, ¿cierto? Pero en el tiempo de antes, en el tiempo de Génesis, se incluía el pacto, las bendiciones de la familia, la tierra prometida, ¿sí? Todas esas cosas. ¿Será que Saúl no sabía? Porque actuó como si no supiera. Pues hermanos, aunque la casa de Isaac había olvidado transmitir la piedad y el secularismo, o sea, el sistema del mundo, se había metido en la forma de vivir de ellos, algo sí es seguro: Esaú y Jacob sabían de todo esto. Ellos lo sabían, los 10 patriarcas lo pasaron, luego Sem lo pasó a los descendientes, tarea a Abraham, y Abraham fue muy claro, Isaac también es muy claro. Entonces, hermanos, Esaú y Jacob no eran ignorantes de los aspectos que conllevaba la promesa. El caso es que no lo podemos excusar ni siquiera por ignorancia. O sea, hermanos, otra característica de este hombre prófano es que sabe qué es lo malo y todo el mundo lo hace, y sabe qué es lo bueno y no le importa. La ley de la primogenitura era algo que marcaba profundamente los clanes de la época. O sea, esta cuestión de la primogenitura no era solamente de las familias de la Biblia. Todas las familias, todas las culturas, en todas las naciones, tenían esta costumbre de la primogenitura. Los indios, en China, los japoneses, los africanos, siempre se le daba un trato distincional al hijo mayor. Entonces, hermanos, como podemos ver, por ningún lado hay ignorancia. Todos sabían acerca de esto, y mucho más ellos, que pues para estos que sabían que eran de la línea mesiánica, esa línea era intocable y era algo extremadamente valioso. Vende su primogenitura por un guiso. Prefiere comer un guiso rojo con lentejas. Y Jacob, pues como es astuto, le da más, le da un pan. No tiene valor, es algo invaluable, pero él le dio ese valor. Por eso es que a Esaú se le llama Edom, ¿sí? De ahora en adelante, cada vez que ustedes vean en la Biblia Edom, es Esaú, los descendientes de Esaú, ¿sí? ¿Por qué se le pone Edom? Recordemos, Esaú, ¿qué significa? Velludo. Eso lo miramos la semana pasada, que era que salió un peludo el niño. Se le pone ahora Edom porque Edom significa rojo. O sea, para que quede marcado para siempre, de que vendió su bendición, vendió su primogenitura por algo que era rojo. Sería una forma de marcarlo para siempre, con ese nombre, los edomitas. Miremos Génesis 26:34. Dice la escritura que Esaú tenía 40 años de edad y se casó ¿con quién? Con Judith, un hitita, y también se casó con Basemat, hija de un hitita llamado Elón. Hermanos, aparte de todo lo que estamos hablando,
este hombre va a donde las cananeas a buscar esposa. Precisamente fue lo que Abraham no quería y protegió tanto a Isaac para eso, y este hombre es tan prófano que no le importa buscar mujer en el yugo desigual, en las mundanas, en las impías, en las réprobas, en las hijas de Caín, en las hijas de Canaán. Las mujeres fueron amargura para Isaac y para Rebeca, claro, porque los papás sí sabían el significado de lo que estaba haciendo este rebelde, hijo del diablo. Actuó así, adrede, con rebeldía, para llevarle la contraria a los papás. Eso lo podemos deducir por el contexto. Eso lo vamos a ver más adelante. Cuando Isaac bendice a Jacob, Esaú, para vengarse de que no le dieron bendición a él, va y busca a esas mujeres. La mirada de Edom estaba en las cosas terrenales. Era un hombre que no tenía fe. Era un hombre que no tenía visión hacia la resurrección. Por eso es que en el capítulo él dice: de todos modos me voy a morir. A mí qué me importa tener la primogenitura si me voy a morir. Qué vano, qué ignorante. Nosotros como cristianos creemos en una vida después de la muerte, en una resurrección. Entonces, hermanos, él veía como algo sin sentido las promesas de Dios, como algo que no valía la pena. Él veía las promesas también algo como lejano. Entonces él decía: yo me voy a morir, no voy a ver cumplirse las promesas. Dios le dijo a mi abuelo que le iba a dar la tierra prometida, ya se murió y no se la da. Se lo dijo a mi papá y no se la ha dado. Yo creo que quiero eso. Si se la va a dar, yo sé, de pronto se la dé, pero ya estaré muerto cuando eso. Entonces, ¿yo para qué quiero eso? ¿Sí? Él no mira hacia el legado del futuro. Este hombre, si él hubiera creído a la promesa de Dios, tendría que haber dependido de Dios. Resulta que Dios había pedido al papá de él, ¿se acuerdan? En el holocausto. Y recordemos que el abuelo de él había sido muy obediente a entregar al papá. Esaú no estaba dispuesto a eso, ni a él dar a su hijo, ni tampoco que fuera entregado en sacrificio como lo había sido su papá. Que si él recibía la bendición de la primogenitura, él tenía que llevar una vida de consagración como sus antepasados, como Enoc. Y no porque él quiere el mundo, él ama a las cananeas. Tendría que ser como Enoc, él no quiere eso, él quiere las de acá. Tendría que haber sido diferente como su tatarabuelo Noé, pero no, él quería ser igual que los demás. Quería disfrutar de la casa, mostrar a los demás que era fuerte. Esaú no estaba dispuesto. No quería ni podía. Ya, hermanos, la revelación había sido clara. Uno podría llegar a decir con esto: con razón Dios odia a Esaú. Con razón. No. No olvidemos lo que Dios había dicho antes. Antes de que pasara todo esto, Dios había dicho: el menor servirá al mayor. Así que, no, lo que pasa es que Dios sabía que él iba a ser así. Entonces, por eso, no, así no es. Primero fue la decisión que se le llama predestinación, antes que este hombre actuara así. ¿Por qué actuó así? Porque era réprobo, abandonado en su libre albedrío, abandonado en sus placeres y pasiones, mientras que Jacob, como era mundano, también tenía sus cosas de pasiones, pero Dios estuvo ahí para arriarlo y traerlo. Así hace Dios con sus hijos. Pero los réprobos los deja ahí, que vivan como les parezca. Dios no va a intervenir para salvar la santidad, la consagración de un réprobo. Hebreos 12:16. Leámoslo desde el 14. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz brote, ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos, y de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de primogenitura. Ustedes ya saben que después, cuando quiso heredar esa bendición,
fue rechazado, aunque con lágrimas buscó la bendición, no se le dio lugar para el arrepentimiento. Llega un momento, hermanos, en donde ya no hay vuelta atrás. Hay un punto en donde ya no hay salida, donde la persona ya ha apostatado de tal forma y ha profanado tanto que ya no puede volver aquí, no más, no puede. Esaú había llegado hasta ahí, ya no podía volver atrás. Es más, lo vamos a mirar más adelante, cuando Esaú se entera que Isaac le dice a Jacob, él va donde el papá llorando. Ustedes se acuerdan de eso y gritan, yo quiero ser bendecido por ti, y empieza a gritar, a llorar, desesperado, pero no pudo conseguir bendición. Que ninguno de entre nosotros sea inmoral ni profano, que prefiere los placeres terrenales de esta vida antes que la herencia celestial que tenemos en Cristo. Si una persona se inclina a preferir las cosas terrenales antes que las cosas de Cristo, sepa que está actuando como el prófano Esaú y no tendrá vuelta atrás. Eso se llama apostasía. Ya así llore, grite, patalee, no podrá recuperar todo lo que perdió. Dios en su misericordia, en el caso de la iglesia de hoy, podrá perdonar, cierto que sí, pues Él es amplio en perdonar y es misericordioso. Pero hermanos, como sabemos, la Biblia, personalmente no recuerdo un caso de alguien apóstata que haya vuelto. Por ahí el hijo pródigo. Entonces, hermanos, vemos que cuando Esaú por fin entendió el significado de lo que hizo, ese desprecio, de todos modos ya era demasiado tarde. Voy a citar las palabras de Il, que es un erudito del hebreo bíblico. Dice: la Escritura juzga y condena con estas palabras la conducta de Esaú. Del mismo modo que Ismael fue excluido de la bendición prometida porque fue engendrado de acuerdo a la carne, también Esaú, porque su disposición era de acuerdo a la carne. La frivolidad con la que vendió su primogenitura a su hermano por un plato de lentejas lo declaró inadecuado para ser el heredero de la gracia prometida. Para terminar, vamos a hablar brevemente de Jacob. La astucia es algo que no es de Dios. Es más, la Escritura dice, ¿quién es astuto? El diablo. El diablo es el que es astuto. Cuando una persona hace este tipo de maquinaciones tramposas, engañosas, se le llama astucia. O sea, fue muy inteligente, pero para el mal. Jacob era así, claro, porque era mundano. No tenía temor de Dios. No le importaba conseguir lo que quería por medio de engaños y de intrigas. Él aprovechó el carácter de su hermano, aprovechó el hambre que traía de ese día de casa, compró la primogenitura, o sea, fue muy astuto. Aunque consiguió lo que quería y demostró que tenía interés, él sí tenía interés por las cosas espirituales, aunque no las conocía, va a pagar sus intrigas y sus mentiras en su vida. Las va a pagar. Por ahora, lo que quiero señalar es que es tan inteligente que cuando compra la primogenitura, le dice a Esaú, júralo. O sea, hermanos, él quiere que quede ya establecido, o sea, que no haya, no, ¿usted cree que yo le iba a vender por la comida? Usted se las creyó. Entonces, Jacob dice, te doy el guiso, ahora júramelo. ¿Cómo se hacían los juramentos? Era algo muy solemne, era casi como hoy día ir a la notaría, mejor dicho, lo mismo que ir a la notaría, y allá firmar usted y poner la huella. Exactamente. Y más, lo hacía en el nombre de Yahvé. Entonces, hermanos, Esaú está jurando por Dios que le está vendiendo la primogenitura